Ok, buenas tardes a la actividad síncrona número 2 de investigación de operaciones 1, el cual va a consistir en explicar unos ejercicios para ampliar un poco más el conocimiento que tienes sobre la resolución de los métodos o el método simple, ¿ok? Ya habíamos conversado la semana pasada en qué consiste la investigación de operaciones, que es una ciencia administrativa y que lo que busca es optimizar las ganancias y minimizar los costos en el caso de método simple, ¿ok? Lógicamente, para la resolución del método simple, eh, igualamos la función objetivo a cero y le agregamos variables de holgura con coeficiente cero. Segundo, convertimos las ecuaciones de desigualdad en ecuaciones de igualdad y se introducen variables de holgura por cada una de las restricciones. Es decir, si tenemos presente en el ejercicio tres restricciones, quiere decir que vamos a agregar tres variables de holgura. ¿Ok? Y sus coeficientes van a ser 1. Y con esas variables de holgura que vamos a introducir, vamos a formar una matriz identidad. ¿Ok? Tercero, determinamos las variables básicas y las variables no básicas. Elaboramos la tabla inicial simple y lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Después que obtenemos nuestra tabla, debemos elegir la columna pivote. Y la columna pivote es aquella que va a entrar en la siguiente tabla para buscar un valor de esa fila. ¿Qué hacemos entonces? Lógicamente, dentro de la función objetivo tenemos función objetivo maximizar o minimizar z igual a una ecuación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando estamos en la tabla, lógicamente, y hacemos el proceso de igualarla a cero, la transferimos al otro lado del signo de igualdad, esos valores o esos costos van a quedar negativos. Entonces, buscamos en la tabla el que es más negativo, ¿ok? Es decir, si tengo 10 y tengo 20 negativos, lógicamente la columna pivote que va a entrar sería menos 20, ¿ok? Luego que conseguimos la columna pivote, vamos a buscar la fila pivote, es decir, la variable que sale. Entonces, entra una columna, pero va a salir una fila. Entonces, como realizamos la tabla, tenemos las restricciones. ¿Qué hacemos? Como identificamos la columna pivote, que es la que entra, ella va a tener una serie de elementos o números. Entonces, agarramos lo que tenemos en cada una de las restricciones y los vamos a dividir entre elementos que corresponde a esa fila o de la columna pivote. El que me dé el menor resultado, esa es la fila que va a salir y lógicamente va a entrar la columna pivote. Luego va a existir una intersección entre fila y columna que se conoce como el elemento pivote y lógicamente lo vamos a utilizar para las operaciones matemáticas. Para obtener nuestra nueva tabla, ¿qué hacemos? Primero vamos a buscar la nueva fila pivote. ¿Sí? Esa fila pivote que salió, tenemos que buscar los valores que necesitamos. Por eso se llama la nueva fila pivote. ¿Qué hacemos? Agarramos todos los valores que tiene esa fila pivote y lo vamos a dividir entre el elemento pivote, es decir, entre la intersección. Y luego vamos a proceder a buscar los valores del resto de la fila donde me dice, cuando hace referencia a fila anterior, es decir, son los valores de esa fila al cual vamos a buscar los valores. Y le vamos a restar el producto de el elemento pivote por la nueva fila pivote. ¿Y cuál es la nueva fila pivote? La que calculamos inicialmente. Cuando hagamos todos los cálculos, volvemos a visualizar la tabla. Y si en ese z, ¿verdad? Dentro de las variables de decisión, que puede ser que x1, x2 o x o y, según el nombre que usted le quiera dar, si verificamos que una de esas dos todavía no quedan en negativo, repetimos el proceso, ¿ok? Del método simple. Y cuando lleguemos a que ya ninguna me pertenece o que ninguna tiene que ser negativo, quiere decir que ha finalizado. Y buscamos los valores de X y de Y. Fíjese en este caso. Resolver el siguiente problema aplicando el método simple, donde tenemos la función objetivo, sujeto A, es decir, la restricción.
tengo una función objetivo que me están pidiendo maximizar z. Es igual a 100x1 más 200x2. Esas variables de decisión x1 y x2, que se conocen como variables no básicas, yo necesito buscar los valores de ellos. ¿Por qué? Porque si estamos en un tema de producción, ese valor que pueda obtener x1 y x2, yo lo voy a multiplicar por el costo. Es decir, si para producir una bicicleta me vale $100, ¿cuántas bicicletas debo producir para mantener una ganancia? Por eso se habla de maximización. Maximización representa aumentar u optimizar el beneficio. Si fuese minimización, lógicamente debo disminuir el costo. Tenemos sujeto A, donde tenemos unas restricciones, ¿verdad? Que se llama 8x1 más 8x2 menor o igual a 16, 4x1 más 2x2 menor o igual a 16 y 2x2 menor o igual a 10. ¿Ok? Fíjense, en este caso tengo tres restricciones que me dice que los resultados que obtengo, por ejemplo, de la función 8x1 más 8x2, el valor debe ser, cuando realizo la sustitución, lógicamente de haber conseguido x1, x2, debe ser menor e igual a 16. Si por cuestiones de la vida en ese resultado donde hace la sustitución no le da mayor a 16, quiere decir que existe un mal cálculo que se realizó y debo proceder a revisar nuevamente la tabla. ¿Ok? Y así sucesivamente con el resto de las ecuaciones. Y fíjense que me dice donde x1 y x2 deben ser mayor o igual a 0. Y eso se conoce, perdón, como variables de no negatividad. ¿Por qué? Porque te dice claramente que los valores que van a tener x1 y x2 deben ser totalmente positivos, o sea, mayor e igual a 0. No puede hasta el momento tener un valor negativo. Ahora, si seguimos avanzando, ¿qué hacemos primero? Tenemos la función objetivo. Debemos, la función objetivo la igualamos a 0 y la agregamos variables de holgura con coeficiente 0. ¿Ok? Entonces, mi función objetivo me dice que es maximizar z igual a 10x1 más 200x2. ¿Qué hago? Llevo 100x1 más 200x2, lo paso al otro lado del signo de igualdad para poder igualarlo a 0. Si nos damos cuenta, cuando transferimos de derecha a izquierda, ¿verdad? Ese 100 y ese 200 que inicialmente está positivo pasa a ser negativo. Y cuando hacemos ese procedimiento, ¿qué nos falta? Agregar las variables de holgura. En este caso, ¿verdad? Las variables de holgura se le puso el nombre de S1, S2 y S3. Pero ¿cuál es su coeficiente? 0. ¿Ok? El segundo paso. El segundo paso, esas inecuaciones o ecuaciones de desigualdad, es decir, menor o igual a cualquier número, lo debemos igualar para convertirla en una ecuación de igualdad. Y fíjense que le estamos agregando variables de holgura. S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Pero aquí hay una variación, porque fíjense que en el primer caso, donde tenemos la función objetivo, lógicamente agregamos las variables de holgura, pero sus coeficientes son iguales a 0. En el segundo paso, lógicamente, agregamos las variables de holgura y estamos formando una matriz de identidad. Fíjense, en la primera ecuación, 8x1 más 8x2, le estamos agregando S sub 1 más 0 S sub 2 más 0 S sub 3. Quiere decir que ese S sub 1, su coeficiente es 1. Bajamos a la otra ecuación, que es 4x sub 1 más 2x sub 2 más 0 S sub 1 más S sub 2 más 0 S sub 3. El coeficiente de S sub 2 es 1 y así sucesivamente. Y si visualizamos, lógicamente obtenemos una matriz de identidad. ¿Cuál es el tercer paso? Bueno, determinamos las variables básicas y las no básicas. Las variables básicas son aquellas variables de holgura que se colocaron o se introdujeron en nuestro sistema de ecuaciones.
En este caso S sub 1, S sub 2 y S sub 3. Y las variables no básicas, que son también variables de decisión, en este caso X sub 1 y X sub 2. ¿Por qué se le consideran variables no básicas? Porque la idea es buscarle los valores que va a tener X sub 1 y X sub 2 para luego ser sustituido en la función objetivo y en donde están las restricciones. Ahora bien, el cuarto paso. El cuarto paso, como ya hicimos, ¿cómo se llama? Tenemos la función objetivo, agregamos las variables de holgura, vamos a crear nuestra tabla inicial. Entonces, fíjense, nuestra tabla inicial es X sub 1, X sub 2, S sub 1, S sub 2 y S sub 3. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? Lógicamente, eso viene, esas variables que X sub 1, X sub 2, S sub 1, S sub 2 y S sub 3, eso viene de la función objetivo. Tal cual, de la función objetivo. Ahora, tenemos las variables no básicas como la S sub 1, la S sub 2, la S sub 3 y Z. Z, ¿de dónde viene? De la función objetivo. Entonces, lo que vamos a simplemente es traernos los valores que obtuvimos precisamente, ya le voy a indicar en dónde. Aquí, ¿ok? Aquí, es decir, 8x sub 1 más 8x sub 2, x sub 1, 0, x sub 2, 0, x sub 3. Esos valores que están allí, yo los voy a traer y los voy a colocar aquí en esta tabla inicial. Si se dan cuenta, Z, que anteriormente era positivo, cuando lo pasamos al otro lado del signo de igualdad para igualarlo a 0, quedó negativo. Ahora, cuando yo tengo estos valores aquí, lógicamente, ¿qué debo hacer? Perdón, ¿qué debo hacer? Buscar la columna pivote. Y se dijo que la columna pivote, que es la que entra, es aquella que se aleja más del cero, es decir, que sea negativo. En este caso tenemos menos 100 y menos 200. Y la que es más negativa, lógicamente, es menos 200. Y eso está representado por la columna X sub 2. Es decir, que esa es la columna pivote que entra. Ahora, debo buscar la fila pivote que sale. ¿Cómo obtengo yo la fila pivote que sale? Aquí los tengo. Entonces, ¿qué hago yo? Los valores de restricciones 16, 16 y 10 los voy a dividir entre cada uno de los elementos de la columna que está ingresando. Es decir, la columna que está ingresando, sus valores es 8, 2 y 6. Entonces, yo divido 16 entre 2, 16 entre 2, perdón, 16 entre 8, 16 entre 2 y 10 entre 2. Y los resultados me dan 2, 8 y 5. En este caso, yo voy a elegir de esa división cuál es el menor. Si visualizo, la primera, 16 entre 8, me da 2. Eso quiere decir que esa fila que me dio el menor resultado de la división es la que se conoce como la columna pivote y es la que sale. Y yo necesito buscar los valores. ¿Ok? Lógicamente, debo buscar el elemento pivote. ¿Cuál es el elemento pivote? Cuando yo determine cuál es la columna que entra y cuál es la fila que sale, esa intersección se conoce como el elemento pivote. En este caso, la intersección entre S sub 1 y X sub 2, el 8, representa el elemento pivote. Ahora procedo a buscar los valores de la nueva tabla. ¿Qué me dice la fórmula? Primero, debo buscar la nueva fila pivote. Y yo dije que la nueva fila pivote representa la fila que está saliendo. Y en este caso, la nueva fila pivote es la S sub 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Coloco todos los elementos, todos los números que pertenecen a esa fila pivote, ¿verdad? Y lo voy a dividir entre elementos pivotes. Si nos regresamos, nos damos cuenta que ese sub 1 tiene 8, 8, 1, 0, 0 y 16. Y la intersección de esa fila con esa columna es el 8. Si visualizamos aquí, la fila pivote, todos los elementos que tiene, 8, 8, 1, 0, 0, 16.
y la intersección de la fila con la columna, que es el elemento de pivote, lo tenemos 8, 8, 8, 8, 8 y 8. Y lo que vamos a hacer es simplemente dividir, y esa fila que está en un azul oscuro es lo que se conoce como la nueva fila pivote. Y como tenemos que buscar los valores de las otras filas, es decir, de S sus 2 y de S sus 3, la fórmula cambia. ¿Qué me dice? Que para yo buscar los valores de esa fila, que en este caso es S sub 2 y S sub 3, ¿ok? Yo voy a buscar la fila anterior. Cuando hace referencia a la fila anterior, eso quiere decir los valores que tiene esa fila. Por ejemplo, S sub 2, 4, 2, 0, 1, 0, 16. Esos valores yo los voy a colocar tal cual. 4, 2, 0, 1, 0, 16. ¿Ok? Pero debo hacer una resta. Y eso, para realizar esa resta, yo debo agarrar el elemento pivote y lo multiplico por la nueva fila pivote. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es ese elemento pivote? Si nos regresamos al anterior, es la intersección de la fila con la columna, es decir, ese es su 2 y la columna que está entrando. El elemento o la intersección que tenemos es el 2 y es el que vamos a colocar aquí. Y luego, en la tercera fila, ¿qué hacemos? Vamos a agregar los valores que se obtuvo de la nueva fila pivote. Y luego calculamos los valores de la nueva fila S sub 3. ¿Qué hacemos? Agarramos todos los elementos que tiene la S sub 3, vemos cuál es la intersección de la fila columna para elegir el elemento pivote, repetimos los valores que obtuvimos en la nueva fila pivote, que es la S sub 1, la vamos a utilizar, ¿ok? Y vamos a obtener ciertamente un resultado. Si cuando armamos la otra tabla, ¿verdad? Con estos valores que nos está dando de la franja en azul, nos percatamos que en Z todavía tenemos un negativo, repetimos el procedimiento hasta que esos valores de las variables no básicas o las variables de decisión, x sub 1 y x sub 2, me queden en positivo. Yo puedo decir que ya logré el ejercicio, busco los valores de x sub 1 y x sub 2, los sustituyo en las funciones y me va a dar los resultados. Preguntas al respecto. Ninguna, profe, está bien. ¿Seguro? Ok, Mm. fíjense en ese caso. Otro ejercicio. Un empresario tiene a su disposición dos actividades de producción lineal mediante la contribución de tres insumos. Los insumos es fundición, ensamblaje y distribución, con una disponibilidad de hasta 18, 8 y 14 dólares respectivamente. La distribución de los insumos para comenzar la producción es función 1 y función 2, que en este caso es la fundición, el ensamblaje y la distribución. ¿Ok? Sus valores es 2, 1 respectivamente. Y lógicamente obtengo un beneficio por la producción de $1 y $2 respectivamente. Con esos valores, fíjense que en este caso no me están dando el modelo matemático, sino que me están dando simplemente el enunciado y yo debo sacar los datos para incluirlos allí. Entonces, tengo dos líneas de producción 1 y producción 2, que yo los llamé X y Y. Y tengo que, como es una línea de producción, primero hago la fundición, ¿verdad? Luego hago el ensamblaje y luego hago la distribución. Es decir, utilizo la logística y el transporte para llevar esa mercancía que al final es un producto final. Pero tengo un beneficio, es decir, por producir X me vale $1, por producir Y me vale $2. Pero yo necesito saber cuánto necesito producir. Fíjense, repito, es una línea de producción. Primero hago la fundición, luego hago el ensamblaje, luego hago la distribución y lógicamente por cada elemento que se distribuye o cada elemento que se está fabricando me vale $1 en la producción 1 y en la producción 2 me vale $2. Y tengo una disponibilidad. Yo no puedo pasar de la fundición de 18, ni de 8, ni de 14. ¿Ok?
Entonces, las variables de decisión, que son las variables no básicas, se les llamó X, que representa la producción 1, y Y, que representa la producción 2. Tengo una función objetivo porque en este caso estoy maximizando Z. Y Z es 2, perdón, X más 2Y. ¿De dónde sale eso? Del beneficio. Si se dan cuenta, el beneficio es 1 y de X, lógicamente, y el beneficio de la producción 2, que es Y, es 2. Cuando yo hago eso en mi modelo matemático, me puedo percatar que mi función objetivo es maximizar Z igual a X más 2Y. Y lógicamente monto la restricción o lo que tengo disponible para poder trabajar. ¿Sí? Tengo X más 3Y menor o igual a 18, X más Y menor o igual a 8 y 2X más Y es menor o igual a 18. Y ya con eso yo construyo lo que se conoce como el modelo matemático. Pero es más directo, porque si yo me voy a la tabla, aquí yo tengo absolutamente todo. Fíjense, tengo fundición 1, 1, 3 y 18. Y si me voy al modelo matemático, en sujeto A tengo X más 3Y menor o igual a 18. Traigo los valores de la tabla, monto mi modelo matemático y puedo comenzar a aplicar lo que es el método simple. ¿Preguntas? No, profe. Vamos a hacer esto. Dos grandes almacenes encargan a un fabricante pantalones y chaquetas deportivas. El fabricante dispone para la confección de 750 metros de tejido de algodón y 1000 metros de tejido de poliéster. ¿Ok? Fíjense que automáticamente me están dando las restricciones. O sea, yo tengo para confeccionar tal cosa, 750 metros de algodón y 1000 metros de tejido de poliéster. Es decir, con esa cantidad de metros que me están dando, yo tengo que ver qué voy a producir. ¿Ok? Entonces dice, cada pantalón precisa 1 metro de algodón y 2 metros de poliéster. Para cada chaqueta se necesitan 1,5 metros de algodón y 1 metro de poliéster. El precio del pantalón se fija en $50 y el de la chaqueta en 40. ¿Qué número de pantalones y chaquetas debe suministrar el fabricante a los almacenes para que estos consigan una venta? Tenemos nuestras variables de decisión, también conocidas como variables no básicas, porque aquí se quiere construir pantalones y chaquetas. Entonces, la X me representan los pantalones y la Y me representa la chaqueta. ¿Ok? Fíjense que me están dando los beneficios, porque dice, el precio del pantalón se fija en $50. O sea, por cada pantalón que se fabrique son $50 y por cada chaqueta son 40. La pregunta es, ¿cuánto necesito producir para saber cuál es mi ganancia? Y la ganancia va a depender de lo que se tenga disponible, tanto de algodón como de poliéster. ¿Ok? Y tengo mi conjunto de restricciones. X más 1,5Y debe ser menor e igual a 750 y 2X más Y menor e igual a 1000. Esos valores los consigo en el enunciado. Por ejemplo, el 1,5 me dice, para cada chaqueta se necesitan 1,5 metros de algodón y 1 metro de poliéster. Allí los tengo. Quiere decir que la primera restricción representa lo que es el tema de algodón y lo que representa lo que es el tema de poliéster. ¿Ok? Esos datos que yo tengo, yo los voy a llevar a la tabla. Y fíjense cómo se hizo la clasificación. Tengo algodón, poliéster y tengo el beneficio. El beneficio es el precio por unidad de lo que se va a producir. Eso es el beneficio. Ok, y tengo dos variables de decisión. Una, X, que representan los pantalones, y la otra se conoce como y que representan la chaqueta. Ok, ahora bien, para yo producir pantalones, ¿verdad? Con algodón, yo necesito
1,5 y para la chaqueta, perdón, para los pantalones 1 y para la chaqueta 1,5. Y para el tema de poliéster yo debo utilizar 2 metros y para la chaqueta 1 metro. Fíjense que mi disponibilidad, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo 750 metros de algodón. Yo debo trabajar exactamente con los 750 metros de algodón. Y lo del poliéster, lógicamente, con 1000 metros. Ahí tengo, tengo el modelo matemático y tengo lo que es el tema de la tabla. Y aquí tengo otro que se conoce como el taller de Joel. Se especializa en cambios de aceite del motor y regulación del sistema eléctrico. El beneficio por cambio de aceite es de $7 y de $15 por regulación. Joel tiene un cliente fijo con cuya flota le garantiza 30 cambios de aceite por semana. Cada cambio de aceite requiere de 20 minutos de trabajo y de 8 de insumos. Una regulación toma 1 hora de trabajo y gasta $15 de insumos. Joel paga a los mecánicos $10 por hora de trabajo y emplea actualmente a 2 de ellos, cada uno de los cuales labora 40 horas por semana. Las compras de insumos alcanzan un valor de $1.750 semanales. Joel desea maximizar el beneficio total. Ok, entonces tengo las variables no básicas. X representa el aceite y Y representa la regulación del sistema eléctrico. Tengo una función objetivo que me dice que debo maximizar Z y me dice que tengo un beneficio de 7X más 15Y. Y lógicamente trabajo con el tema de las restricciones. X mayor o igual a 30, que representa la flota. 20X más 60Y menor o igual a 4800, que es el tiempo de trabajo. Y tengo 8X más 15Y menor o igual a 1750. Y eso representa la compra de insumos. Y lógicamente tengo las variables de no negatividad, que dice que los valores que va a obtener X y los valores que va a obtener Y deben ser positivos, es decir, igual o mayores a 0. Ya con el modelo matemático yo procedo a elaborar la tabla. Tengo el aceite y la regulación, que representan mis variables de decisión, X y Y. Tengo una cuenta de una flota, que solamente se le hace el cambio de aceite y la regulación sigue siendo 0, y la disponibilidad mayor o igual a 30, o sea, menor a 30 carros no procede el cambio de aceite, debe ser mayor o igual a 30. Tengo un tiempo de trabajo de 20 y de 60, tengo una compra de insumos de 80 y 15, tengo una disponibilidad en la cuenta de flota de 30, tengo un tiempo de trabajo de 4800, tengo una compra de insumos de 1750, pero el beneficio por el cambio de aceite y por la regulación del sistema eléctrico, y es decir, que por cada cambio de aceite yo voy a cobrar $7 y por cada regulación yo voy a cobrar 15, pero yo necesito saber cuántos cambios de aceite necesito realizar y cuántas regulaciones para saber cuál va a ser mi beneficio total por decir, de cada actividad. Primer paso, lo que tenemos que hacer es igualarlo a 0 para ubicar nuestros beneficios negativos. Agregamos variables de holgura según la cantidad de restricciones. El segundo paso es que la función objetivo o las restricciones la paso de una ecuación de desigualdad a una ecuación de igualdad. Busco las variables básicas y las variables no básicas. Busco la columna que entra, busco luego la fila que sale. ¿Ok? Ya comenté que para poder calcularlo se utilizan las restricciones y se divide entre la intersección de la fila con la columna, que representa el elemento pivote, y busco el que me da el menor valor. ¿Ok? Comienzo a utilizar las tablas, ¿ok? Donde están las fórmulas de nueva fila pivote, es igual a fila pivote entre el elemento pivote y la nueva fila, ¿verdad? Que sería la fila anterior,
y le voy a restar la multiplicación del elemento y pivote por la nueva fila pivote. Calculé S sub 1, calculé S sub 2, calculé Z y esos son los resultados que me estás dando. Y el procedimiento sigue siendo exactamente el mismo porque es muy repetitivo. Espero haber logrado el objetivo de que me hayan entendido la resolución de los ejercicios que deben entregar esta semana sobre método simple. Son ejercicios totalmente sencillos, pero se aplican la lógica y que a la final me tienen que explicar qué significa ese valor que me está dando, ¿ok? Les puedo garantizar que van a salir muy bien en la resolución de los ejercicios. Mm, Gracias por haber asistido a nuestra clase virtual y cualquier cosa utilicen el chat para aclarar más dudas. Hasta luego.